Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea con sus luces y sus sombras. Soy Amaia Echevarría, gracias por estar con nosotros. Comenzamos. El problema de la vivienda, uno de los grandes fantasmas de los últimos años, se ha colado por fin en la agenda europea. Este miércoles en Estrasburgo, Ursula von der Leyen aprovechó su discurso sobre el Estado de la Unión para anunciar un plan europeo de vivienda asequible. Una medida esperada desde hace meses, después de que alcaldes de toda Europa, de Barcelona a Ámsterdam, advirtieran de que los precios se han vuelto insostenibles. Pero más allá de las promesas, quedan las dudas. ¿Cómo se traducirá en políticas concretas y qué impacto real puede tener en los más jóvenes, donde la crisis golpea cada vez con más fuerza? Además, encontrar un empleo estable y de calidad es todavía el mayor obstáculo para emanciparse. Cada vez más jóvenes europeos retrasan el momento de dejar la casa familiar, atrapados entre alquileres imposibles y empleos precarios, algo a lo que también hizo referencia von der Leyen en su discurso, prometiendo medidas para facilitar la inserción laboral y el acceso a la vivienda de las nuevas generaciones. Pero el interrogante queda en el aire. ¿Será suficiente para cambiar la realidad de quienes encadenan contratos temporales y ven alejarse la posibilidad de independizarse? A esta y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados. Javier Carbonell, del European Policy Center, Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas de UGT España y vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo, y Alberto Cuena, analista político. Bienvenidos a todos. Comenzamos pues hablando efectivamente de vivienda, porque la presidenta de la Comisión Europea dedicó una parte de su discurso a ello. Antes de escuchar a nuestros invitados, vamos a echar un vistazo a lo que dijo von der Leyen en el hemiciclo. Home has become a source of anxiety. It can mean... El hogar se ha convertido en una fuente de ansiedad. Puede significar deudas e incertidumbre. Las cifras revelan una dolorosa realidad. Los precios de la vivienda han subido más de un 20% desde 2015, mientras que las licencias de construcción han descendido más de un 20% en 5 años. Esto es más que una crisis inmobiliaria, es una crisis social. Presentaremos el primer plan europeo de vivienda asequible, para que la vivienda sea más asequible, más sostenible y de mejor calidad. Javi, ¿cuál es esa crisis social de la que habla von der Leyen en el discurso? O sea, a ver, la crisis de la vivienda es la tormenta perfecta. O sea, se han juntado todas las cosas al mismo tiempo. Hay un desarrollo de las ciudades, por lo tanto, cada vez más gente quiere las ciudades no dan abasto, aumentan los pisos turísticos, los salarios no llegan para cubrir el aumento de los precios, ha habido crédito muy barato, dificultades de construir, es decir, casi todo ha salido mal en la situación de la vivienda y ahora tenemos una crisis en la que la cosa básica de vivir nos cuesta más de un riñón. Por tanto, esto es una situación muy, muy difícil y creo que von der Leyen hace muy bien en decir, oye, esto es un problema, pero veremos la capacidad que tiene la Unión Europea de realmente hacer algo. Y dice efectivamente que es un problema. ¿Esto es algo que empezamos a visibilizar ahora o es una crisis que viene desde hace mucho tiempo? Esto llevamos años advirtiendo que esto iba a venir, que esto estaba pasando. Ya vivimos una burbuja inmobiliaria en 2008 que nos provocó una de las mayores crisis que hemos vivido. Parece que no hemos aprendido la lección y cometemos errores muy parecidos. O sea, esto no es una cosa nueva y no se han hecho los deberes cuando tocaban y ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Qué deberes puede hacer en ese sentido, Mari Carmen? Habla Ursula von der Leyen de iniciar un plan. ¿Hasta qué punto puede llegar? Porque existe el problema de las competencias. Al final la Unión Europea puede llegar hasta un punto muy determinado con respecto a los Estados miembros. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Yo quería añadir a lo que has dicho en tu primera intervención que el Comité Económico y Social también ha sido de las entidades europeas, de las instituciones europeas que se han pronunciado en un dictamen vivienda asequible, agenda urbana, política de cohesión y sociedad civil, donde proponemos una serie de cuestiones porque no es un problema social, es un problema multidimensional y sobre todo tenemos que poner énfasis en que es también un problema económico, sobre todo es un problema económico que afecta a la competitividad, a la movilidad laboral y a pues muchas otras cuestiones que crean sobre todo desigualdad entre grupos que ya de por sí son los más desfavorecidos, es decir, agrava las desigualdades. ¿Qué se puede hacer? De entrada, el plan que promete Úrsula no puede estar listo para el año que viene y no solamente contando, como ellos plantean desde la nueva Comisaría de Empleo de la Comisión Europea, contando solamente con las medidas incluidas en el Pacto
impacto verde, la renovación de las viviendas existentes y la eficiencia energética. Necesitamos sobre todo inversión, porque hay un déficit de 270.000 millones de euros anuales de inversión en vivienda. Necesitamos que se duplique la inversión en vivienda cada año, que la política de cohesión se pueda, esos fondos, aplicar a la construcción de vivienda, que actualmente prácticamente es imposible por muchísimas cuestiones. Y sobre todo necesitamos una solución que sea multifacética, es decir, que cuente con herramientas, con instrumentos de inversión que no hay actualmente, con el Banco Europeo de Inversiones en el centro, con una plataforma bancaria europea que facilite soluciones a gobiernos, a entidades, a todos los ámbitos que puedan invertir ahí, porque sobre todo necesitamos inversión. Alberto, decía Mari Carmen que es una crisis multidimensional que viene de muchas partes. En los últimos años, en Europa, los sueldos han crecido 3 veces menos de lo que han crecido los precios de la vivienda. ¿A qué se debe esta brecha tan grande? Bueno, a ver, en primer lugar, muchas gracias, como en ocasiones anteriores, por la invitación. Yo creo que es muy importante subrayar que la vivienda supone para los 85 millones de ciudadanos europeos una fuente de insatisfacción fundamental, por lo que han comentado ellos, primero por el análisis económico y social y a partir de aquí también por la limitación que claramente tienen las instituciones europeas para llevar a cabo medidas en el corto plazo que de algún modo acorten esa brecha que resulta tan lesiva para los jóvenes, pero también para los no tan jóvenes, porque al final esto ha dado en llevarse en un problema que empieza ya a ser intergeneracional. Entonces, con relación al tema de los salarios, tenemos en Europa un problema de productividad y tenemos en Europa un problema de competitividad, y lo estamos viendo claramente en el actual contexto geopolítico, donde cada vez resulta más difícil que las empresas, desde pequeñas y medianas empresas que componen una inmensa mayoría del tejido productivo europeo, como incluso las empresas grandes, puedan ofrecer salarios competitivos frente a las dinámicas de China o Estados Unidos. Entonces hay que preguntarse por qué, cuáles son las barreras. Y las barreras empiezan, por ejemplo, por una ausencia en completar el mercado único europeo, que hace e impone muchísimas barreras de todo tipo, arancelarias internamente incluso, que dificultan la competitividad y la productividad salarial en ese sentido, y donde al final eso va generando pequeños cuellos de botella que repercuten, por supuesto, en las posibilidades salariales reales de muchos sectores y de muchos trabajadores. Hablando de que es una crisis tan grande, Javi, ¿falta voluntad política en este ámbito? Úrsula efectivamente le dedicó unos segundos, unas líneas en su discurso a esta problemática, pero que no se materializa en grandes medidas. ¿Qué es lo que falta por parte de las instituciones? O sea, yo creo que von der Leyen hace una cosa inteligente, que es, esto es un problema social que claramente afecta a la población, y ella dice, oye, esto nos importa, esto lo menciono. Pero no es que no falte voluntad política de hacer algo, todo el mundo está haciendo algo. La cuestión es que esto no es suficiente, que claramente el problema es un tsunami y nosotros estamos tratando de poner, digamos, una especie de castillo de arena contra el tsunami que viene. Eso no es un dique, digamos, de contención importante y no es una solución que vaya a ayudar con las cosas, porque el problema es tan grande de todos los sectores, es decir, que la persona de derechas que dice nos falta capacidad de construir más casas tiene razón. La persona de izquierdas que te dice, oye, pero es que en realidad hay muchos pisos turísticos, hay muchísimos multipropietarios, hay muchísima gente haciendo especulación con la vivienda, tiene razón también. Y es tanto lo que hay que hacer que creo que a los políticos nos falta ambición. Mari Carmen ha mencionado muchas de esas medidas que se podrían proponer. Javi, ¿tú cuál crees que es la más urgente? Depende de dónde. Es decir, en las grandes ciudades supongo que la más urgente sería, con diferencia, limitar los pisos turísticos. Sería la más rápida, la más urgente, la más fácil. Probablemente eliminarlos. Pero otra de las grandes, que por ejemplo tiene que ver con la Unión Europea, es la reducción de las ayudas estatales. Es decir, en el marco europeo, la situación está en que, como es un mercado común, no se puede un Estado ayudar a ciertas empresas para hacer ciertos bienes. Entre ellos está el de la vivienda. Esto es uno de los principales elementos que se quiere quitar para decir no, que los estados puedan ayudar a las empresas constructoras o a las empresas que ofrecen otro tipo de modelos de vivienda a producir más esto para que la gente lo necesita. Mari Carmen, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, bueno, que se fomente que las empresas puedan acudir a la financiación de los fondos de cohesión, es decir, que la Comisión... Pero yo creo que ahí hay dos cuestiones clave. Él ha mencionado bien la eliminación de los pisos turísticos, porque está vaciando los centros de las ciudades, afecta a la competitividad, como él ha dicho, porque las personas trabajadoras no pueden estar cerca de los núcleos productivos y tenemos escasez en España de trabajadores esenciales en
en ciudades como Baleares, en todas Baleares, en Málaga, etcétera, porque no pueden, porque están ocupados por pisos turísticos y tienen que irse estos trabajadores a camping detrás de las playas a instalarse, ¿no? Algo que desde luego son condiciones absolutamente inaceptables. Pero también yo creo que hay una cuestión clave aquí, y como yo he dicho antes, el problema es de inversión. Es decir, el problema de la vivienda básicamente es un problema de inversión y tiene que poderse también desde Europa hacer que los estados inviertan en vivienda y que esas inversiones no entren a formar parte del pacto de estabilidad presupuestaria, es decir, que no se computen dentro de las reglas del déficit, porque esto es lo que también desequilibra la balanza en los estados y frena el que se puedan hacer medidas mucho más audaces a la hora de invertir. El tema de los pisos turísticos ahora mismo creo que merece además un análisis específico, porque hay que analizar qué clase de turismo es el que tiene Europa, qué está pasando con las ciudades y, por supuesto, como decimos en un informe sobre este tema en UGT, hay que tratarlo, este problema, como un problema que afecta a la competitividad empresarial, de la que también has hablado. Es un problema europeo, pero no se está enfocando desde Europa, y esto yo se lo diría a Úrsula. También, insisto, el plan de vivienda no puede estar listo para el año que viene, a finales, cuando es un problema tan urgente. Alberto, estamos hablando de que es un problema europeo. ¿Qué diferencias hay en Europa con respecto a esta problemática? Porque antes sí que parecía que, por ejemplo, en España era un problema muchísimo más grande que en otras zonas de Europa, que era algo mucho más endémico, ¿no? Y que ahora es una crisis social que se ha extendido a otros países, teniendo en cuenta que hay algunos que sí que tienen un plan, un parque público de vivienda muy grande con el que se puede acceder mucho más fácilmente o de una manera más asequible a una vivienda, pero que ya es una crisis social que se ha extendido por toda Europa. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer dos diferenciaciones muy claras para responder a esta pregunta. En primer lugar, efectivamente, ¿cuáles son diferencias estructurales? Podemos ver en el caso de España cómo está a la cola en materia de inversión en vivienda social. Me parece recordar que es un mísero 2,5% frente a países como, por ejemplo, Países Bajos, Dinamarca o Austria, que oscilan en el entorno de entre el 20 y hasta el 32%. Eso es una diferencia muy significativa, porque al final hace que la política de vivienda sea más o menos efectiva en cuanto a proteger convenientemente a quienes menos tienen o a quienes realmente se ven más expuestos, en este caso pues colectivos sociales más vulnerables. Esto es uno de los primeros problemas, pero otro gran problema existe también en la dimensión territorial, que apunta muy bien por donde decía Javi, también lo recordaba Mari Carmen. No es lo mismo en todas las partes de Europa ni en todas las partes del territorio, dependerá de dónde lo analicemos, porque no es lo mismo en el caso de España, ciertamente las grandes ciudades, que territorios que están experimentando una progresiva despoblación, precisamente por ese desplazamiento de los núcleos productivos. Entonces, aquí la pregunta es... ¿es lo mismo o estamos asistiendo a la misma crisis de vivienda en todas partes? No, mientras en ciertas zonas se está dando un problema de gentrificación, donde ya el territorio puede soportar poco y mal la cantidad de personas que llegan y eso acaba tensionando aún más el mercado de vivienda, en otras partes se están experimentando muchas tendencias de despoblación con casas que están completamente vacías. Entonces es una cuestión de una política de vivienda con una perspectiva holística, pero también enfocándolo a través de una transformación del modelo productivo que permita reequilibrar los centros económicos en todos los territorios. Javi, ¿qué es? Sí, o sea, es que España es al mismo tiempo el país más densamente poblado de la Unión Europea, el kilómetro cuadrado más denso está en Hospitalet de Llobregat, y al mismo tiempo es el país menos densamente poblado de la Unión Europea, o casi de los que más, si excluimos Finlandia. Entonces, esto es una situación que, claro, es muy diferente un caso y otro. Pero hay una cosa que mencionabas también, que es la productividad. Y hay que recordar que la productividad no es la misma para toda la población. Hay una productividad bastante importante y unos salarios que han aumentado de la gente del top 1%. Hay una desigualdad muy grande en esto. Es decir, mientras la mayor parte de la gente ha visto que la productividad salarial no aumenta, la gente más rica sí, y esto afecta a nuestra competitividad, afecta a nuestra capacidad de tener una vida normal, y esto tiene que lidiarse con eso también. Los dos habéis mencionado el caso de España. Vamos a ir concretamente ahora mismo a lo que está ocurriendo allí. En España, la última década, los precios del alquiler han subido más de un 50%, mientras que los sueldos solo lo han hecho un 3%. ¿Qué lectura podemos hacer de lo que está pasando concretamente en España, Mari Carmen? Sí, bueno, yo quería responder un poco a lo que se ha dicho antes, porque no estoy completamente de acuerdo. Es decir, es cierto que el problema, la crisis de la vivienda, no afecta por igual a todos los ámbitos y territorios, es completamente así, pero en el último tiempo la crisis es tan grave que el 11% de las personas, de los ciudadanos que habitan en ciudades, pero
el casi 10% de quienes habitan en los territorios rurales pagan casi el 40% para tener su vivienda. Por tanto, el problema es verdad que tiene soluciones muy diferentes, pero es un problema que está extendiéndose por todos los ámbitos de Europa y por zonas que antes era imposible de pensar que tuvieran crisis de vivienda. No sé, Bulgaria, por ejemplo, el alcalde de Bulgaria hace poco, de Sofía, perdón, salía pidiendo soluciones urgentes para el problema de la vivienda cuando son territorios que nunca han tenido un problema de presión. En España, bueno, pues lo que está ocurriendo en España es claro, es decir, España tiene un problema de salario, básicamente. Además, no se nos olvide que en estos últimos años, desde que estalló la guerra con Ucrania, hemos vivido una auténtica crisis del coste de la vida. Es decir, no solo han subido los precios de la vivienda, sino que también el coste de la vida ha subido en Europa en muchísimos países. Bueno, en Lituania creo que algún año han tenido el 22% de inflación. España en ese sentido ha sido de los países que más bien ha capeado la crisis del coste de la vida, porque los precios han tocado unos techos de un 8% en el año que ha sido peor, 8 y algo, mientras que ha habido otros estados que han tenido crisis también fruto, por supuesto, de la gestión, de la dependencia energética que tienen con otros países que, por ejemplo, en España, nuestra situación estratégica nos hace que tengamos un acceso a la energía que tiene precios más favorables. Pero el problema es que a la crisis del coste de la vida se suma la crisis de los precios de la vivienda, que al no haber, después de la crisis financiera, al haber una política de financiación bancaria de las nuevas viviendas muy, muy conservadora por el miedo a esa crisis, ha hecho que las personas no puedan acceder al crédito, mientras que los precios, al no haber oferta, han seguido efectivamente creciendo. A menos oferta, más subida de precio en todos los bienes. Esto es algo a lo que ha reaccionado la sociedad civil, la población. Hubo hace varios meses, si recordáis, en España unas manifestaciones muy multitudinarias en varias ciudades, y una de las, el gobierno anunció un plan de acción de alguna manera, y una de las medidas que quiso implantar de alguna manera que anunció fue el tema del bono del alquiler. ¿Qué impacto tienen medidas como esas realmente en el mercado, en el precio del alquiler o en el poder adquisitivo de las personas, Javi? Pues en general hay evidencia un poco mixta, pero en general la evidencia no es muy positiva para algunos de estos bonos, porque pueden llegar a aumentar al final los precios finalmente, y hay otro montón de medidas que se pueden hacer. El caso más claro es el de la vivienda social. El problema es que son soluciones a largo plazo, ¿no? Tú no puedes construir 200.000 o 300.000 viviendas de la noche a la mañana. Sí que puedes hacer un bono de alquiler de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, es lo que comentábamos. Entonces, no es una mala propuesta, pero no es probablemente quizá la que sea más coste efectiva, ¿no? Es decir, la que sea más efectiva. Pero que hay 1000 cosas que se pueden hacer y que no estamos haciendo. Se pueden limitar la cantidad de casas que se tienen, se pueden aumentar los impuestos para terceras y cuartas viviendas, se puede eliminar la especulación, se puede eliminar el número de viviendas turísticas. Es decir, hay 1000 medidas que se pueden hacer. Algunas de ustedes las hacen. Me gustaría, no. En ese sentido, hacer dos alegaciones. En primer lugar, considero que el tema de bono al alquiler ciertamente es una medida totalmente cosmética que no viene a paliar ni mucho menos un problema que es totalmente estructural, como bien ha explicado Mari Carmen, por infinidad de cuestiones que son muy tocantes, es multidimensional, y al final lo que creo es que agrava y favorece precisamente de cara al propietario y de cara incluso a aquellos que practican y predican la especulación inmobiliaria un alza de precios muy significativa, porque bueno, como yo ya sé que una parte de tu elevado alquiler está cubierto por el Estado a través de mis impuestos, yo me voy a sentir mucho más incentivado para aumentar ese precio, porque al final entiendo que de nuevo vuelves a ganar poder adquisitivo para poderlo cubrir. Pero es que incluso una limitación del tope del precio de los alquileres tampoco me parece, es una medida que hemos visto por ejemplo en Barcelona en el caso de España, que es muy polémica, que puede ser parcialmente beneficiosa para reducir en un cierto porcentaje a la baja el precio, pero que al final, como volvemos a lo mismo, hay una oferta muy por debajo de la demanda, sigue manteniendo el mercado muy tensionado. Entonces, ¿qué me parece que puede ser un ángulo mucho más inmediato y mucho más eficaz? Por ejemplo, favorecer la colaboración público-privada, porque el presupuesto público no puede garantizar y tiene los medios, a través de una óptica quizá un poco más intervencionista, pero es necesaria, dada la urgencia de la situación social en la que nos encontramos, favorecer que haya una vivienda social, pero no tiene los recursos para hacer una construcción tan acelerada. Entonces hay que incentivar que también los promotores puedan tener, a través de una mayor liberalización de suelo, no estoy
proponiendo con esto una automática especulación que suponga una liberación como ya vimos en los años previos a la crisis financiera, sino que desde el punto de vista fiscal ellos también encuentren mayores incentivos. Hay un acompañamiento de lo público para proteger el bien social y común que es la vivienda, pero al mismo tiempo permita una aceleración económica en la construcción. Mari Carmen, ¿tú lo ves igual? Yo no lo veo completamente así porque no estoy totalmente de acuerdo, aunque en la base sí, pero porque la cuestión, por ejemplo, del bono del alquiler y de otra serie de medidas choca con un problema que tenemos en España, y es que la vivienda se considera pues un tótem sagrado de la propiedad privada de todos los españoles y españolas. Si comparamos, por ejemplo, las medidas que se han puesto en marcha en Bélgica, que han cogido y directamente han prácticamente cogido todas las viviendas vacías de los propietarios particulares, si esa misma medida la tratáramos de poner en marcha en España, daría un resultado muy positivo, habría muchas más viviendas a disposición para alquiler, pero eso sería imposible. Es decir, el país automáticamente saldría ardiendo, porque el problema en España es que los derechos de las personas que ponen viviendas en alquiler, de las personas particulares, o sea, la propiedad privada está muy por encima de cualquier otra medida. Es decir, ninguna norma que venga de ningún gobierno parece que puede tocar ese cerco absolutamente sagrado. Ese es uno de los grandes problemas. Y después el segundo problema, que tampoco se alude y que también es diferente en España con el resto de otros países, es el fraude. Es decir, ¿cómo se pagan los alquileres finalmente? ¿Cuántos alquileres se declaran en la declaración de la renta? Ese fraude es el que hace que finalmente se paguen alquileres en B, que los alquileres sean mucho más elevados y que el mercado del alquiler sea como está. Ese es un gran problema, efectivamente, pero el nuestro es que tenemos que terminar porque no tenemos más tiempo. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan. Volvemos enseguida para hablar de la juventud europea y las dificultades para emanciparse. ¿Estamos hablando de una generación hipotecada al alquiler? Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Amaia Echevarría y junto con mis invitados repasamos algunas de las noticias que más han llamado nuestra atención los últimos días. La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en una amenaza estructural para la autonomía de las nuevas generaciones. Según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 15,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar, la tasa más baja registrada en un segundo semestre desde que existen datos, es decir, desde 2006. A pesar de una ligera mejora en indicadores laborales, el alquiler medio ha alcanzado un máximo histórico de 1.080 euros mensuales, lo que representa el 92,3% del salario neto mensual de un joven asalariado. Además, adquirir una vivienda en propiedad requiere destinar el salario íntegro durante 14 años, sin contar con el pago inicial, lo que equivaldría a 4 años de sueldo. Javi, ¿de qué sirve tener más empleo, más estabilidad laboral si aún así los jóvenes no pueden emanciparse? Creo que la respuesta es clara, de nada. Es decir, sencillamente si la vida es tan cara y nuestros salarios son tan bajos, no podemos vivir, no podemos emanciparnos, no podemos crear una familia. Y las consecuencias de esto no es solo que sea un fastidio para nosotros como jóvenes, sino tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias sociales muy tremendas. La productividad laboral baja, la experiencia laboral llega muchísimo más tarde, estamos formándonos pero no realmente no somos parte de la economía productiva. A nivel político produce un cabreo enorme con el sistema porque no nos da lo básico. Entonces, realmente es una crisis también, digamos, a todos los niveles. Mari Carmen, con una tasa de paro juvenil de un 19,1%, como es la española, una de las más altas de Europa, de hecho, somos líderes europeos en eso, ¿qué papel juega la precariedad laboral en la imposibilidad, en este caso, de emanciparse para los jóvenes? Bueno, yo lo primero quería decir que quería agradecer por la primera intervención que has hecho, porque es justo como empezamos el informe sobre precariedad laboral y acceso a la vivienda y emancipación de jóvenes en UGT, que se llama Irrealista, creo que se entiende más o menos. Y efectivamente la precariedad laboral es la clave, pero cuando se habla del 19,1 de tasa de paro en los jóvenes, realmente no es real, porque la mayoría de los jóvenes trabajan. El problema es que no tienen trabajo real, trabajo formal. El problema es que la mayoría son becarios, tienen trabajos en práctica y seguimos manteniendo culturalmente, socialmente, una realidad que es absolutamente contraria al desarrollo de la vida de las personas, no de los jóvenes, porque serán futuras personas
personas adultas y ciudadanos y ciudadanas españoles e europeos. Entonces hay que atajar sobre todo la precariedad empezando por ahí. Si un joven o una chica joven desarrolla un mismo trabajo en una empresa, tenemos que invocar ese principio de igualdad que hoy opera en Europa, a igualdad de trabajo, igualdad de salario, pues para los jóvenes también, no solo para la igualdad entre hombres y mujeres, sino para los jóvenes también. Si realizan el mismo trabajo que otras personas en las empresas, deben cobrar el mismo salario y no solo deben tener las mismas condiciones. Hay que acabar con ese foco de fraude y de precariedad que es el trabajo en práctica y las interinidades y las becas. Alberto, ¿cómo intersecciona esas prácticas eternas o esa incapacidad que tienen a veces las personas jóvenes para insertarse en el mundo laboral en unas condiciones favorables con esta bien o mal llamada generación mejor preparada de la historia? Pues es una paradoja muy desafortunada, porque ciertamente es así. Estamos hablando de que, me incluyo porque me considero todavía bastante joven, una de las generaciones con más, probablemente con un amplio abanico de oportunidades más variado, pero al mismo tiempo, sin embargo, confrontamos una de las situaciones económicas más precarias respecto a nuestras generaciones precedentes. Hay una cuestión también de cultura de país en el caso de España. Por el lado de las empresas, permanentemente se alude a esta falta de productividad y a una elevada presión fiscal para no poder ser más competitivos y ofrecer mejores salarios a los trabajadores y a la gente joven que se incorpora. Y al mismo tiempo se ha normalizado, se ha institucionalizado que quien termina la universidad o está pronto a terminarla o cualquier otra formación, una formación profesional y está desempeñando un trabajo a jornada completa, pues se concatene sine die una serie de prácticas, de trabajos que a todos los efectos son como cualquiera que esté plenamente liberado para desarrollarlos, cobrando 300 o 400 euros. Y esto uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Eso al final te lleva inexorablemente a entrar en una rueda de la precariedad que acaba laminando la frustración, la motivación y la ilusión de cualquiera. Entonces creo que tiene que ser un compromiso del conjunto de actores implicados en la sociedad. Por supuesto, de los políticos con medidas mucho más audaces y mucho más valientes. Habrá que ver y habrá que revisar la presión fiscal ciertamente que afrontan nuestras empresas y esos problemas estructurales de modelo productivo, pero también ellos tienen que arrimar el hombro porque en otros países de Europa, por ejemplo en Francia o en Bélgica, la presión fiscal es mucho más elevada que en España sobre las empresas y aún así los salarios son sensiblemente superiores. Y esta situación, además de concatenar tan fácilmente un trabajo en prácticas con otro, no está tan normalizado. Entonces considero que es necesario hacer una apuesta de futuro por la juventud, porque un país sin jóvenes, con una juventud sin ilusiones y sin futuro, es un país abocado al fracaso. Javi, te quería preguntar cómo afecta a las personas jóvenes a la hora de que tengan o que reciban políticas dedicadas precisamente a los problemas de esta generación, el hecho de que haya una infrarrepresentación bastante abismal en el ámbito de la política precisamente de este sector de la sociedad y que cómo podemos romper esa rueda de la precariedad de la que estaba hablando Alberto. Hay una cosa a mí que cuando hablamos de los jóvenes me da mucha rabia, que es esta idea de no, los jóvenes son víctimas, están pasándolo mal, pero yo soy de Valencia y yo me acuerdo de la Dana y eran ellos, los jóvenes, los que primero fueron a limpiar las calles, a quitar las cosas. Es decir, en realidad los jóvenes tienen muchas ganas de participar en sociedad y lo que quieren es una oportunidad para hacerlo y tienen mucho que aportar y perdemos mucho como sociedad no ofreciendo eso. Además hay una situación en la que demográficamente a nivel político los jóvenes somos mucho menos grupo de población de lo que son otras generaciones. Nacen menos niños y por tanto somos menos. Eso implica que importamos mucho menos en las decisiones políticas porque somos sencillamente menos votos. De ahí que propuestas como la idea de bajar la edad de voto a los 16 años sea una idea tan positiva precisamente para tener 1 millón más de votantes jóvenes que haga que los políticos se enfaticen mucho más las cuestiones que le preocupan a los jóvenes y que por tanto podamos realmente lidiar con todos los problemas que tienen. Yo quería añadir, hay que acabar con el trabajo en práctica, el no formar y con los becarios, y la solución tiene que venir desde algo que no existe actualmente en España y que sí que hay en otros ámbitos, y es la formación para el empleo, es decir, el nexo entre la formación reglada a la universidad y las empresas. Esa formación que tendría que venir desde el ámbito público acabaría y tendría que poner fin a todo el trabajo no formal de práctica, no remunerado y becario. Tenemos que cerrar aquí esta conversación. Gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto.
Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Amaia Echevarría y me acompañan Javier Carbonell del European Policy Center, Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas de UGT España y vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo, y Alberto Cuena, analista político. El suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte no accidental entre los jóvenes en Europa. En 2022, más de 5.000 personas de entre 15 y 29 años perdieron la vida por esta causa. Y aunque la cifra ha descendido ligeramente en algunos países, sigue siendo alarmante. En España la situación no es distinta. El primer semestre de 2025 registró cerca de 1.700 solicitudes de ayuda por conducta suicida en Baleares, de las cuales el 20% eran casos críticos. La soledad, la ansiedad y la depresión se han convertido en protagonistas de una crisis de salud mental que afecta a toda la juventud europea. Alberto, ¿es una crisis invisible en Europa ahora mismo? ¿Sigue siendo un tabú? Bueno, yo creo que lo ha sido durante mucho tiempo, empieza progresivamente a ganar enteros y a ganar mayor visibilidad, pero ciertamente se sigue haciendo, yo creo, se sigue abordando de una manera bastante clandestina, es decir, con una suerte de problema invisible que responde, al igual que con la cuestión de la vivienda, a una crisis multifactorial que acaba afectando la estabilidad y la salud mental de los más jóvenes, ¿no? Pasa por esa falta de estructuras, de esa falta de estructura laboral, esa falta de estructura habitacional y en muchos casos también un cóctel molotov, porque se acaba añadiendo la falta de estructura emocional con familias realmente desestructuradas y además una presión incesante por parte de las redes sociales, que tienen esta doble cara de la moneda, donde vemos en muchas ocasiones que muchos jóvenes acaban acudiendo ahí y lo que obtienen es una manera de acabarse mirando al espejo y encontrar algo que no les gusta o que les incorpora aún más presión. Mencionabas, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Mari Carmen, ¿cuáles son esos factores, de alguna manera, que han ido agravando la situación en los últimos años en el ámbito de la salud mental? Bueno, el problema de la salud mental se puso de manifiesto a raíz de la pandemia, lo sabemos todos, que provocó el aislamiento, la soledad, el confinamiento. Afectó sobre todo a las generaciones jóvenes, por supuesto, porque es una época donde es mucho más duro el tener que estar confinado, no se está completamente formado, digamos, en la vida, no se tienen todos los recursos para afrontar este tipo de dificultades. Y actualmente yo estoy de acuerdo, las redes y sobre todo la hiperconexión digital está siendo un problema. En nuestro estudio de UGT, salud mental y desconexión laboral, damos datos que son muy críticos al respecto de esta realidad, es decir, el estar todo el día conectado con tu centro de trabajo, es decir, las personas reciben hasta 120 mensajes del trabajo, correos electrónicos del trabajo en promedio diario, en grupos de chat, de WhatsApp, de lo que sea, hasta 56 mensajes diarios. Hay estadísticas que dicen que las personas se conectan a las 6 de la mañana, pero que a las 10 de la noche repasan todavía el correo electrónico, los mensajes. Eso hace que el trabajo sea infinito, que nunca se desconecte, que haya una presión además importante, sobre todo en los jóvenes, cuando están empezando, cuando están tratando de demostrar valía, que todavía se hace mucho más acentuada. Y finalmente, pues desemboca en problemas graves, serios, sobre todo porque, y yo aquí meto la crítica, hemos hablado mucho de salud mental a raíz de la pandemia, pero no se han alcanzado las soluciones adecuadas en Europa y ya se está dejando de hablar de este problema. Precisamente sobre eso te quería preguntar a ti, Javi, ¿qué medidas se pueden tomar desde las instituciones para intentar paliar esta situación? O sea, la principal medida obviamente es que necesitamos muchísima más inversión para tener más psicólogos, para tener una situación, además, una situación laboral y de vivienda que hemos hablado antes mejor. Si solucionase eso, ayudaría mucho. Pero hay iniciativas muy interesantes que también necesitan más dinero. Por ejemplo, hay iniciativa en Madrid, liderada por el psiquiatra Celso Arango, que lo que hace es que tiene un grupo de psicólogos, psiquiatras y enfermeros que van a la escuela. Entonces van a la escuela y ellos son los que hablan con los chavales y ahí identifican a personas que a lo mejor están en riesgo, que a lo mejor no irían ellos directamente o no los llevarían los padres directamente al psiquiatra o al centro de salud. Entonces van al contexto específico y ahí identifican dónde están los problemas o quiénes son las personas que pueden necesitar una mayor intervención. Eso es una iniciativa muy buena, pero en gran parte depende de financiación privada, y eso está bien, es fantástico, pero esto debería ser una política pública general de todo el Estado y no un estudio piloto solamente que depende de la carrera privada. Necesitamos que esto sea una política pública general.
Javi hablaba de la inversión. Alberto, ¿cómo afecta la falta de recursos en la prevención o en la detección, de alguna manera, temprana de este tipo de problemas, no solo en los jóvenes, sino en general en todos los sectores de la sociedad? Pues afecta significativamente porque una falta de recursos acaba en primer término afectando, tiene un impacto directo en la capacidad educativa y también en la estabilidad socioeconómica. En consecuencia hay una mayor incapacidad también para buscar ciertamente ayuda o recurrir a terapias que permitan esa prevención y permitan también ayudar y acompañar de manera mucho más efectiva a las personas golpeadas. Yo creo que hay organizaciones y asociaciones desde el punto de vista sanitario y social que están haciendo un trabajo excepcional y creo que hay que acompañar y apoyar mucho más en términos de inversión porque son las que están en primera línea de flotación, como ya lo estuvieron en su momento los médicos durante la pandemia. Aparte de la inversión, Mari Carmen, ¿qué más se puede hacer por parte de las instituciones para visibilizar, ¿no? Decíamos que se había desinflado de alguna manera un poco el globo después de la pandemia y que se había diluido, decías tú. ¿Qué se puede hacer aparte de poner más dinero en esas soluciones para poder...? Bueno, está claro que teníamos un déficit normativo en Europa, es decir, no existía la problemática de la salud mental. Por tanto, hay que empezar con un reconocimiento de la salud mental en una directiva que sea obligatoria de aplicación en los Estados miembros sobre todas las enfermedades relacionadas con la salud mental. También que haya ese refuerzo de los medios de salud que también se prometió en pandemia. Hay que dotar, a raíz de esa directiva, dotar a centros médicos, hospitales, etcétera. Pero necesitamos también derechos, como es el derecho a la desconexión digital. Eso tiene que ser un derecho en todos los países de Europa. Tiene que ser una directiva y que esté relacionada directamente con la salud mental, porque está claro que salud mental y desconexión digital están hoy por hoy intrínsecamente relacionadas. Por tanto, hay mucho camino y yo realmente veo que las crisis como la de la seguridad o de las guerras relacionadas con las cuestiones de Ucrania, etcétera, están evitando que los fondos sociales puedan ir a esos presupuestos necesarios para establecer todas estas nuevas necesidades, derechos y recursos europeos. La desconexión digital también es uno de los temas de los que ya hemos hablado antes en Bruselas Te Quiero, pero tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Si quieren comentar este u otros temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com o contactarnos a través de las redes sociales. Nosotros nos despedimos por ahora, cuídense y hasta pronto.